Esta es la historia de un viaje de regreso a casa. Mi nombre es Ali Badou. Nací y vivo en Francia. Pero la tierra de mi familia, de mis ancestros, la melodía de la lengua árabe, los colores vivos, la luz de la infancia, todo eso está en Marruecos. Conozco el país entero. Por sus tierras he viajado, he reído, he llorado y también he amado. Marruecos es misterioso. Nunca deja de sorprenderte. Como muchos otros viajeros, siempre tengo la sensación de que Marruecos me rehúye. Se esconde tras imágenes evocadoras, como las de sus majestuosos paisajes. Y las de las callejuelas y medinas que tanto hemos recorrido. Marruecos se nos muestra como un reino tradicional. Pero también es un país plenamente integrado en la época actual. Para los amantes de la costa, esta es una tierra de marineros, batida por el viento. Para otros, el verdadero Marruecos se encuentra en las montañas y los valles de la cordillera del Atlas. Para los antiguos geógrafos, Marruecos era la nación de Poniente, la frontera del mundo árabe. Según los mapas, es vecino de Europa. Pero también es la puerta que conduce al insondable continente africano. ¿Y si este país fuese la intersección de todos esos caminos? ¿Dónde se halla el corazón invisible de Marruecos? Esta es la historia de esa búsqueda. La historia de un viaje de la mano de Jean Arthus Bertrand. Acompañadnos en este fascinante recorrido por Marruecos. Marruecos desde el aire. ¿Dónde empezamos? Quizás donde todo empezó. Lejos del mar. En la ladera del monte Sharhoun, allí donde nació Marruecos. Esta pequeña ciudad que parece amarrada a la roca fue testigo de los orígenes del Estado marroquí. Moulay Idris cuenta la antigua historia de un descendiente del profeta que, a finales del siglo VIII, llegó a estas lejanas tierras bereberes, huyendo de Oriente y sus perseguidores. Hoy en día, Moulay Idris sigue siendo un lugar de peregrinaje. La gente acude a admirar el mausoleo del padre fundador de la primera dinastía, las fuentes, las escuelas coránicas. Algunos, guiados por su fervor religioso, van en busca de la baraka, o de los milagros de un santo descendiente del profeta. Muchos trepan hasta la cima del monte para admirar el paisaje y una ciudad aún más antigua, Volubilis. Volubilis, la ciudad de las 1001 vidas. Sus ruinas se leen como las páginas de un libro. En esta próspera ciudad del Imperio Romano vivieron bereberes, judíos, cristianos y, más tarde, musulmanes. Aún se percibe el esplendor de las viviendas más pudientes con sus suelos adornados con mosaicos. Cada uno de ellos cuenta una historia.
Por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules, aquel héroe que tenía algo de marroquí. Hércules era un semidios de la mitología griega que vino a estas tierras a enfrentarse al gigante Atlas y que separó para siempre África y Europa. Hércules lo cambió todo. En Volubilis uno también puede encontrarse con la diosa Diana dándose un baño entre ninfas. Estas ruinas revelan una superposición de religiones. Personajes mitológicos en una basílica cristiana. Marruecos posee profundos vínculos con las culturas y civilizaciones del Mediterráneo. Aunque sus raíces sean africanas, tiene mucho en común con Europa, ya que es un pueblo mediterráneo hasta la médula. Su historia lo atestigua, empezando por las dinastías de sus gobernantes. Después de Mulá Idris y Volubilis, Meknès y Fez son los mejores sitios para viajar en el tiempo. La ciudad rival de Fez, Meknès. La ciudad de mi padre. En las reuniones familiares nos reímos de esa rivalidad. Siempre hay una excusa para burlarse de las dos ciudades vecinas. Variaciones en los platos típicos y diferencias en las tradiciones o en el carácter de la gente. Meknès, la ciudad imperial. La antigua capital de un reino que se extendía desde el Mediterráneo hasta el río Senegal. Al igual que Versalles nos habla de Luis XIV, Meknès es el reflejo de su coetáneo, el rey Mulay Ismail. Al pasear por Meknès nos invade cierta nostalgia. Fantaseamos con la vida de antaño en los palacios, el lujo de la corte real, los estanques y los canales de los jardines, los baños y los hammams. Nos imaginamos las antiguas caballerizas, capaces de albergar hasta 10.000 caballos. Estoy teniendo una visión. Acabo de ver a la caballería cargando contra un enemigo imaginario. Es una fantasía. Los soldados llevan los nombres de las antiguas tribus. Los Shemurs, los Shaers, los Ramash. Esta demostración de fuerza, coraje y pericia, estos caballos que parecen estar a punto de emprender el vuelo, fascinaron sobremanera a los pintores orientalistas y entre ellos al más grande, Eugène Delacroix. Pero esta fantasía no es una batalla, sino un juego al que también llaman el juego de la pólvora. En la actualidad estos espectáculos son algo más que folclore. Son una forma de domesticar la violencia y de expresar el orgullo de pertenecer a esta cultura. La otra cara de mi historia y mi geografía. Otra ciudad imperial. Fez, la ciudad de mi madre. Vaguemos juntos por las estrechas callejuelas de Fez el Bali, el casco antiguo. Algunas no llegan ni al medio metro de anchura.
Un laberinto que oculta un orden dentro del caos. Para pasear por Fez hay que dejarse llevar, estar abierto a lo inesperado. En el corazón de la ciudad, la mezquita de Al-Qarawiyyin, que acoge una de las primeras universidades del mundo. Bajo sus techos color esmeralda se halla una obra maestra de la arquitectura y la ornamentación, en la que pueden reunirse hasta 20.000 fieles. Al-Qarawiyyin es uno de los principales centros intelectuales y espirituales del Islam. La universidad fue fundada en el siglo IX por una mujer, Fátima al-Fihri, y se dice que invirtió toda su fortuna en su construcción. La Medina es un frágil ecosistema. Para protegerla, la UNESCO la incluyó en su lista de lugares que son patrimonio universal. Aquello supuso el renacer de la parte antigua de la ciudad. Se restauraron monumentos y viviendas y sus habitantes volvieron a sentirse orgullosos de vivir allí. Salvaron la Medina. También salvaron algunos oficios tradicionales, como el de estos curtidores con sus centenarios recipientes. Es un trabajo muy duro, agotador. Y el olor que emana de las curtidurías es tan penetrante que siempre están fuera de las zonas residenciales. Hoy en día hay colorantes químicos, pero aquí no han reemplazado los pigmentos naturales procedentes de las plantas y la tierra de Marruecos. Estos curtidores mantienen viva la memoria de la artesanía marroquí. Desde las babuchas hasta la marroquinería, pasando por las monturas de los caballos y los manuscritos más delicados. La destreza de estos artesanos alimenta una herencia que sigue con vida. Fez es el arquetipo de ciudad marroquí. Hasta tal punto es así, que sus habitantes se refieren a ella como Al-Madina, la ciudad. Una ciudad que es como un microcosmos de la identidad del país. Pero ¿dónde radica la identidad de Marruecos? Además de en las ciudades, en los cultivos. Estos campos de cereales son uno de los tesoros que el Mediterráneo le dio a Marruecos. El cereal es la base de la cocina marroquí. Del corazón del grano se extrae la harina fina necesaria para hacer la pastela. El trigo duro se utiliza para el cuscús. Cada región tiene su propio pan. La cebada y, por supuesto, el trigo, el blando y el duro, son materias primas fundamentales, indispensables para asegurar el abastecimiento alimentario. Pero desgraciadamente son muy sensibles a las variaciones climáticas, por lo que Marruecos necesita importarlas para cubrir las necesidades de sus habitantes. Pero el producto marroquí más famoso se cultiva en la huerta, el tomate. La mayor parte se destina al consumo local. Guisantes, lentejas, habas, legumbres que constituyen la principal fuente de alimento de quienes viven en esta zona del mundo. El azúcar también es indispensable, y con él, la remolacha necesaria para producirlo. Los marroquíes regalan azúcar en las grandes ocasiones. En los momentos felices es símbolo de alegría compartida, y en los funerales sirve para endulzar el dolor.
Tal como indica el dicho popular, el agua hierve, pero ¿dónde está el azúcar? Para los marroquíes es impensable tomarse su té con menta sin azúcar. Este dicho oculta cierta sabiduría. A veces creemos que tenemos de todo, pero en cuanto nos falta lo esencial, nos percatamos de que lo demás no importa. En el entorno rural, nadie falta a la cita semanal en el mercado. El zoco. En la era del teléfono móvil y de Internet, el zoco constituye una red social real. La gente charla de las novedades de sus amigos y familiares, sobre la lluvia que ojalá llegue pronto. La lluvia, un factor determinante en un país siempre amenazado por la sequía. Ella es quien llena o vacía los puestos del mercado. Ella decide si estas personas pasarán penurias o nadarán en la abundancia. Los años en los que la lluvia escasea, la ganadería constituye la principal fuente de ingresos. Por eso siempre se ha dicho que el felag marroquí es ante todo pastor. Antaño se consideraba una ofensa servir a los invitados una carne que no fuese cordero. Obviamente las cosas ya no son como antes, pero el meshui sigue estando presente en todas las fiestas y ceremonias. Los tiempos han cambiado, pero casi la mitad de la población sigue viviendo de la agricultura. Es un país con 35 millones de bocas que alimentar. Dejamos el mundo rural y sus vicisitudes y nos hacemos a la carretera. Marruecos se despliega ante nosotros. Las llanuras agrícolas representan solo una pequeña parte del país. En la parte central nos encontramos una gran cadena montañosa, el Atlas. En el sur, un desierto, el Sáhara. Y rodeando todo el flanco occidental como una muralla, la costa atlántica. Ahí es donde prosigue nuestro viaje, en las legendarias ciudades de Asila, Rabat y Casablanca. Al sur, el océano Atlántico se extiende hasta donde alcanza la vista. Playas de arena fina, lagunas y ciudades que datan de la época del Imperio Romano, con edificios marroquíes, españoles, portugueses y franceses. Las medinas situadas en el litoral siempre han estado amenazadas. En las ciudades costeras el enemigo siempre llega por mar. Las murallas de Asila vivieron en sus carnes aquella época en la que había que estar siempre preparado ante la llegada de atacantes de mares remotos. Así era la vida antaño. Asila era la ciudad de los pintores, quienes, durante la fiesta anual, transformaban los muros de la Medina en lienzos en los que plasmaban sus obras de arte efímeras. Domesticar el mar, convivir con él, tratar de derrotarlo. Los marroquíes llamaban al Atlántico el océano tenebroso. Marruecos posee 3000 kilómetros de costa y allí la vida, la poesía, las tradiciones, la sabiduría popular y hasta la religión están estrechamente unidas al mar.
los siglos XV y XVI, la Inquisición condenaba a los marroquíes que intentaban aprender a navegar, ya que les estaba terminantemente prohibido. Solo los cristianos podían acceder a ese conocimiento. Hoy en día son saberes que se transmiten de generación en generación. El calafateo, el diseño de los cascos que luego se adornan con dibujos e inscripciones para proteger al navío del mal de ojo y los malos espíritus. Estoy viendo Rabat como nunca la había visto. ¿Cuántas veces habré caminado por las calles blancas y azules de la Casbah de los Udayas, que toma su nombre de una antigua tribu? ¿Cuántas veces habré recorrido la muralla hasta la Torre de los Piratas, que nos traslada al pasado corsario de Rabat, con aquellos aguerridos marineros que en el siglo XVIII surcaron los mares hasta llegar a Islandia? Los jardines andaluces siempre son un buen sitio para descansar. Allí sientes que el tiempo se detiene. El legado de la ciudad pirata está presente en libros, cuentos y en la imaginación de la gente. Pero en la actualidad Rabat es la capital del Marruecos independiente y uno no puede irse sin visitar la tumba del padre de la independencia del país, Mohamed V. El mausoleo de mármol blanco que acoge los restos de él y de sus hijos se yergue sobre el río Abu Regreg. La torre Hassan es digna de admiración. En el siglo XII el rey Yaqub al-Mansur ordenó la construcción de la mezquita más grande del mundo musulmán de Occidente. Hoy en día, tras el terrible terremoto de 1755, solo queda el minarete. La historia de mi país. Mi historia. Siempre que estoy en Rabat visito las tumbas de mis familiares en Al-Sujada, el cementerio de los mártires que bordea el océano. La ciudad de mi infancia ha cambiado mucho. Ya no es el reducto de paz en el que pasaba las vacaciones. Se ha modernizado y cuenta con una red de tranvías que la conecta con su vecina Saleh. A las afueras se halla el puente Mohamed VI, el puente suspendido más grande de África. La puerta desde Rabat al resto del país. Este puente simboliza el cambio, el comienzo de una nueva etapa. Marruecos es un país que valora sus tradiciones, pero que está en pleno desarrollo. De camino a Casablanca nos encontramos con la playa de Busnica. Los baidaníes ricos tienen aquí sus casas de verano. Imponentes, lujosas. Esas enormes villas reemplazaron a las cabañas de madera de la época del protectorado. Aún quedan algunas en la bahía de Dahomey, pero están deterioradas a causa de la erosión y las mareas.
Marruecos está siempre en construcción. Por todas partes afloran viviendas, infraestructuras, proyectos a gran escala. El ingrediente principal del hormigón es la arena. Y aquí se necesita mucha. Cuesta creer que la arena se haya convertido en un bien estratégico, escaso y codiciado. Es muy trabajoso transportar esta arena. Está llena de agua, lo que la hace muy pesada. La construcción da trabajo a estos hombres, pero ¿a qué precio? Hay mucha demanda de arena marina y su precio es muy elevado. Pero que se pueda extraer de forma gratuita y en abundancia no significa que sea un recurso ilimitado. En muchos lugares la extracción masiva ha puesto el litoral en peligro y ha contribuido a la erosión de las playas. En algunos acantilados vemos burros, pero muchos utilizan máquinas y camiones para extraerla y transportarla. Emprendemos de nuevo el vuelo rumbo a Casablanca, la ciudad donde se ensaya el Marruecos del futuro. Nuevos modos de vida, nuevas profesiones y nuevas formas de relacionarse con la gente. Todo eso encontraremos en una metrópolis que no para de cambiar. Casablanca es el corazón de la economía marroquí. Es la ciudad más poblada del Magreb con 4 millones de habitantes. Casablanca es una ciudad rebosante de vida, donde la riqueza contrasta con la pobreza. Una ciudad joven, reflejo del país y en la que un cuarto de la población tiene menos de 15 años. Oculta tras la muralla, la antigua villa rodea la colonia. Esta ciudad fue concebida y diseñada hace 100 años para ser la capital financiera de Marruecos. Hoy en día parece que sus murallas se le han quedado pequeñas. Esta ciudad tan orientada hacia el futuro conserva algunos retazos de su historia. Edificios Art Deco y Art Nouveau como la Catedral del Sagrado Corazón, que ahora es una sala de exposiciones. Pero lo que más llama la atención se encuentra junto al agua. El orgullo de Casablanca es esta mezquita a orillas del mar, la mezquita Hassan II. Es una de las pocas mezquitas de Marruecos que permite el acceso a personas no musulmanas. Su minarete mide 200 metros, lo que la convierte en el lugar de culto más alto del mundo. Un enclave espiritual consagrado a la piedad en una ciudad impulsada por el dinero. Los pescadores, los moradores del mar, de la noche y del alba. Estos hombres viven al ritmo que marcan las estaciones y las migraciones de los peces.
Marruecos es el mayor exportador de pescado de África. En la actualidad, la pesca es una de las actividades esenciales del país. Da empleo a más de 300.000 personas y está, como todo en Marruecos, diversificada. Es tradicional e industrial a la vez. Breca, dorada, sargo, sardina, merluza, pulpo. La mayoría del pescado que se pesca aquí acaba en los mercados de Europa, el sudeste asiático y Japón. De un tiempo a esta parte, se ha empezado a luchar contra la sobreexplotación en pos de respetar los ciclos biológicos y mejorar las condiciones de trabajo y vida de los pescadores. Pero la competencia es feroz. Gente de todo el mundo viene a pescar en aguas marroquíes. La globalización da trabajo a los recolectores de algas de Al Jadida, pero al mismo tiempo provoca que los recursos se agoten. ¿Durante cuánto tiempo seguiremos viendo estas escenas? El alga roja no durará para siempre. Las algas se amontonan, se secan al sol y luego se envían a empresas farmacéuticas y cosméticas. También se usan para fabricar agar-agar, una gelatina vegetal muy popular en el ámbito alimentario. Es un producto muy demandado. Pero los hombres y mujeres que la recolectan varios meses al año no verán más que una ínfima parte de los beneficios. Continuamos rumbo al sur, y los vientos alisios nos llevan a una de las joyas del Atlántico, Essaouira. Essaouira, una ciudad situada entre dos mundos que fluye al ritmo de la música nahua, una embriagadora e insólita fusión de culturas, sonidos y ritmos de los dos extremos del Sáhara. Durante mucho tiempo, una caravana de 10 camellos conectó Essaouira con Tombuctú, y contaba con campamentos hasta en Saint-Louis, en Senegal. Recorremos La Melá, el barrio que mantiene vivo el legado de la cultura judía, tan importante en Marruecos. Estos muros fueron testigos del memorable siglo XIX, la época en la que esta ciudad se llamaba Mogador y era un centro esencial de comercio internacional. Oro, telas, plumas de avestruz para las damas europeas, esclavos.
Seres humanos y mercancías circulaban por igual por estas calles y acababan en Estados Unidos, Italia, Ámsterdam y Londres. En aquella época el sultán protegía a los judíos y había comerciantes de todas partes del mundo. Todas las juderías de Marruecos reciben el nombre de Melá, que proviene de la palabra sal. Esto se debe a que durante mucho tiempo la salazón y otros procesos de conservación de alimentos los realizaban siempre judíos marroquíes. Durante siglos la historia de Marruecos fue inseparable de la del comercio, cuando la sal era el bien más codiciado desde la costa mediterránea hasta el sur del Sáhara, y se intercambiaba por oro de Ghana. El trabajo de los recolectores de sal es muy duro. Trabajan descalzos para no dañar las zanjas labradas en las salinas. Todas estas imágenes forman parte de una misma historia. La de un país creado en el punto de intersección de grandes rutas comerciales. La sal marca una nueva etapa de nuestro viaje. El Mediterráneo cada vez queda más lejos. La sal y la brisa de Essaouira nos abren las puertas de África. Tras recorrer 2000 kilómetros a lo largo de la costa, el paisaje cambia radicalmente. El viento del sur vibra a nuestro alrededor. Dejamos Essaouira para dirigirnos al sur, más allá de Agadir, hacia las costas y playas salvajes de la región de Sidi Ifni. Venimos a contemplar los arcos del Exira. Este que vemos en la imagen ya no existe, se lo llevó la erosión. El monumento natural se derrumbó. El Parque Natural de Genifis es un remanso de paz. Un paisaje único resultante de la unión entre el océano, el desierto y el lago. Miles de hectáreas salvajes, un auténtico refugio para la fauna. Esta es también una de las rutas de las aves migratorias que recorren la costa atlántica y que tiene como destino el sur de África. Este lugar también es un punto de referencia para el ser humano. Genifis era una de las etapas de la Compañía General Aeropostal. Jean Mermoz y Antoine de Saint-Exupéry seguían la costa para no perderse. Esa era la única forma de volar por el desierto.